Hola chicos, bueno, muy buenos días. La presente es para mostrar el material que van a estar trabajando durante esta semana. Si ven, me encuentro en plataforma EVA, la pestaña que vamos a estar iniciando se llama el texto. Acá van a encontrar el material o las diapositivas que deben estudiar y van a encontrar este video que se llama tipologías textuales. Adicionalmente encontrarán una actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje les dice, con base al material visto esta semana, elija una tipología de texto y desarrolle en una cuartilla el tema de su preferencia. Es importante que sea propio, no tomado de fuentes secundarias. Use letra Arial 12 y guarde en formato PDF. Quiere decir, ustedes en este caso van a redactar el texto. ¿Cuál texto? Bueno, acorde a lo que vamos a explicar el día de hoy, que acá les voy a mostrar las diapositivas brevemente. Ustedes van a elegir cuál de esas tipologías de texto les atrae más y van a elaborar uno de autoría propia. Entonces, el material que tienen en plataforma EVA es este que encuentran acá. Voy a ampliarlo para que puedan verlo mejor. Dice que es un texto. Pues partimos de que un texto es un entramado precisamente de palabras que van a estar unidas por un conector lógico. La idea es que formen párrafos, formen proposiciones como tal, y estos a su vez ya podrían llegar a ser capítulos de libro o incluso libros completos. ¿Qué era para los griegos el texto? Bueno, para los griegos, aquí tenemos, si ven ustedes en la imagen, una pequeña recopilación de un texto griego donde reunían, escogían, daban un significado como tal a lo que ellos querían transmitir. Y esta acepción es la que todavía hasta el día de hoy seguimos empleando. Entonces nosotros buscamos, hacemos primero esa lluvia de ideas, esa búsqueda de información sobre lo que queremos redactar. Posteriormente entonces la filtramos y la llegamos a convertir en un texto. Entonces, para los latinos, que la palabra que se empleaba en latín era textum, era un entramado, tejido o un urdido, en este caso de palabras. Entonces se complementaba, como pueden ver ustedes también, con la concepción que tenían los griegos. Y posteriormente ese entramado lo que se hacía era que se escogía y se iba tejiendo acorde a lo que realmente nosotros deseábamos transmitir por medio de ese enunciado o de esas palabras ya ordenados. El texto, ¿cuál era el fin que tenía? En cualquiera de estos dos escenarios, transmitir un pensamiento, en este caso al lector. ¿Por qué texto y no libro? Porque el libro es el objeto comercial que se va a agotar en la parte mercantil, en las transacciones como tal que pueden desarrollar, y el texto es el trabajo intelectual que ustedes van a tener el placer pues de leer en todo momento. Lo van a poder encontrar en diferentes ediciones, no solamente un libro va a conformar un texto, como les mencionaba ahorita, lo van a poder compartir. Además, son aspectos de funcionalidad intelectual los que producen el texto. Van mucho más allá de la parte mercantil, de la mera compra que voy a hacer del libro como tal, de la venta, de ser un afiche, de ser una revista. Un texto tiene que ser un entramado de conocimientos, un entramado de palabras que va a transmitir esas ideas a futuras generaciones. Hay diferentes clases de texto y esta es la parte que ustedes deben comprender para la actividad que van a desarrollar. Hay textos narrativos, como por ejemplo los cuentos. Si alguno de ustedes lo desea, en esa cuartilla que van a elaborar, ustedes pueden hacer un cuento o pueden hacer una novela. Hay textos que pueden ser líricos, como los poemas. Si a alguno se les da bien la redacción, la rima, pueden perfectamente elaborar un poema o hacer una canción. Hay textos que son didácticos, como texto de estudio. Pueden ustedes explicar un tema en esa cuartilla que hayan aprendido. Hay textos científicos que sirven para investigar, para estudiar. Los textos, además, pueden ser compuestos. Dígase que son textos didácticos, que son textos explicativos, científicos explicativos, narrativos o descriptivos. Y se pueden combinar dos categorías para que esto sea muchísimo más claro. Los textos además los podemos clasificar en literarios y no literarios. En los literarios encontramos los narrativos
Dentro de los narrativos podemos ver cuentos, las fábulas. Una de las fábulas más comunes y más famosas que hay en el mundo son las fábulas de Esopo. Están las leyendas, están los mitos. En los textos líricos encontramos las canciones, los poemas, las odas. Las odas en la época romana eran muy famosas. Existen textos dramáticos como las obras de teatro, y vamos a los textos no literarios, donde ya podemos encontrar los informativos, como noticiosos, biografías, etcétera. Podemos encontrar instructivos, recetas, si alguno de ustedes quiere compartir un texto no literario y quiere socializar ahí una receta que a ustedes les guste hacer, que conozcan perfectamente el texto que elaboren, puede ser una receta. Un manual de uso. En los textos normativos, bueno, pueden haber normas, pueden haber reglamentos, pueden haber políticas institucionales, reglas que allí pueden incluir. Pasamos entonces a las características y ejemplos de cada uno de ellos. Pues en el texto narrativo se va a relatar uno o más hechos imaginarios que ocurren en un tiempo y lugar determinados. Un ejemplo es un reportaje que ustedes pueden describir, pueden narrar todo lo que sucedió en el suceso que estén comentando. Cuando ustedes miran, bueno, solo que ahí no está en forma de texto, pero siempre hay un guión, que ese sí es el texto. Por ejemplo, Séptimo Día, cuando sacan los reportajes en televisión, eso es un ejemplo de narración. Por supuesto, cuando está escrito en el guión, es un tipo de texto narrativo. En el caso del descriptivo, va a describir detalladamente lo que son los objetos, los lugares, las personas, un paisaje, algún elemento que aparezca en él. Un ejemplo es un catálogo. Cuando vamos a la ficha técnica de un catálogo, allí nos está apareciendo la descripción exacta y detallada de lo que queremos comprar. El texto expositivo va a desarrollar, explicar un tema con el propósito de informar de él. Por ejemplo, las noticias, donde te van a decir qué fue lo que sucedió, te van a explicar, te van a dar elementos puntuales para que tú conozcas lo sucedido. En el texto argumentativo, la idea es defender o refutar, cualquiera de las dos, una opinión o una idea. Por ejemplo, en un ensayo, yo hago una introducción y en el desarrollo voy colocando todos los argumentos que dicen los diferentes autores y al final voy a dejar mis conclusiones. En esas conclusiones doy mi opinión crítica, donde voy a estar a favor o en contra de lo que allí se plantea. En el instructivo, pues se entregan los pasos, instrucciones, las pautas que debemos seguir para nosotros poder desarrollar alguna actividad, alguna tarea. Un ejemplo es un reglamento, el reglamento estudiantil, el estatuto que a ustedes se les presenta cuando inician clases. En ese estatuto nos dicen cómo nos debemos comportar, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis deberes, etc. La puntuación, esto lo vamos a profundizar también en la siguiente clase, pero es tener muy en cuenta para la elaboración del texto los signos de puntuación, porque son los que nos van a marcar cuáles son las pausas, cuál es la entonación que debemos tener al desarrollar ese texto, le van a dar un sentido y significado adecuado al texto. Pueden haber signos de exclamación, que es para darle un tono de emoción y expresión al texto. Pueden haber puntos suspensivos, que es para dejar incompleto el sentido o para dejar a la suposición del lector lo que continúa. Se usa el punto, que es para separar y finalizar. Las comillas, que siempre deben estar las del principio y las del final, cuando le queremos dar, por ejemplo, un sentido irónico a una palabra o cuando queremos citar lo que nos está diciendo determinado autor. La coma, sabemos que es una pausa leve para separar los dos puntos, es antes de una enumeración, por ejemplo, antes de una cita, después de una expresión de cortesía, como por ejemplo, cordial salud, a quien pueda interesar. Están los signos de interrogación, que es para expresiones interrogativas o preguntas que queremos realizar. El punto y coma es para separar oraciones muy largas. A veces confundimos mucho lo que es la coma con el punto y coma. Entonces, cuando ya tengo una oración en la que he incluido comas, pero todavía a la oración le falta y debo continuar la separación, ahí empleamos el punto y coma. Acá tenemos un ejercicio para que ustedes practiquen. Y se coloca el signo de puntuación adecuado en cada recuadro. ¿Qué hora es? Vemos que inicia a
con un signo de interrogación. Ustedes deben completar lo que falta. Tenemos que comprar, ¿qué podría ir aquí? Miren que voy a empezar a enumerar. Pan, huevos y leche. ¿Qué iría en esta parte? Antes de comenzar la enumeración, pueden basarse en la diapositiva anterior, que va para separar pan de huevos, y cuando termino la oración que coloco. En esta expresión, imagínense cómo la dirían. ¿Qué susto me he llevado? Estoy haciendo una exclamación, estoy haciendo una entonación diferente de la oración. Juan, ponte las botas, que podría colocarse allí. Tu vecino, el que vive en el cuarto, hace mucho ruido. Mirar en cada una de esas separaciones que podría colocar. Ese no lo tienen que presentar ustedes en la plataforma, pero sí la idea es que hagan el ejercicio, practiquen, investiguen y estudien un poquito más esos signos de puntuación. En los componentes del texto tenemos que estar el texto, que es la unidad máxima que va a tener esa comunicación, es el sentido completo, es el mensaje que yo quiero transmitir. El texto se va a componer de los enunciados, que van a ser las oraciones o las diferentes frases. En el caso de las oraciones contienen un verbo. Recuerden que los verbos están en infinitivo, que terminan en ar, er, ir, etc. Jugar, correr, saltar, son verbos. Están las frases que no contienen verbo. Me gustaría visitar la universidad. Ahí no estoy empleando un verbo como tal. Están los sintagmas, que son las partes que componen el enunciado y que aportan información y van a tener una función sintáctica como tal. Y están las palabras, que ya pues cada uno de ustedes conoce todas las palabras que van a componer dicho texto. Entonces, en cuanto a esas partes del texto que vimos, la mayoría de textos que se leen en la vida cotidiana están generalmente estructurados de esa forma que ustedes encontraron en esta diapositiva anterior. Tanto el texto expositivo, el argumentativo, el narrativo, incluso el dialógico, están regidos por una estructura que se va siempre a repetir en cada uno de ellos. Es importante saber, cuando yo estoy elaborando un ensayo, cuando estoy elaborando una narración, cuál es la estructura que voy a emplear. Esta estructura se toma de la retórica clásica y siempre, generalmente, va a estar compuesta de 3 partes. Introducción, lo que llamamos desarrollo, que es la exposición o debate, donde comienzo a dar argumentos, donde comienzo a ampliar el escenario y culmino en una conclusión. Cada una de esas partes debe tener como mínimo un párrafo y debe estar unido, debe estar sincrónico, debe tener una coherencia en la información que estoy brindando en él. Acá nos muestra, en la introducción, debo atraer al lector, captarlo, despertar su curiosidad, debo comenzar con una afirmación. Comenzar también es una opción planteando una pregunta. Por ejemplo, ¿sabías que en el 2020 se alcanzaron a desarrollar 30.000 vacunas contra el coronavirus? Por poner un ejemplo. Puedo comenzar también con una cita de algún lector que hable del tema que quiero explicar, o comenzar con una pequeña historia o anécdota. En la exposición o debate es la que va a estar entre esa introducción que realicé y las conclusiones, y corresponde a las secciones donde se desarrollan ideas, conceptos, definiciones, ejemplos, argumentos. En la conclusión, bueno, ya aquí la idea es que ustedes, cada uno, logren concluir su escrito, enfatizar en algunos puntos que ustedes crean que son los más importantes a tratar. Se va a influir, aquí es donde yo busco persuadir al lector a que comparta la opinión que yo quiero dejar, y le voy a dar un sentido escrito y le voy a dar una plenitud como tal a la lectura. Pues allá tienen un ejemplo. Acá tienen la estructura, cómo nos quedaría, con base a la explicación que vimos anteriormente, y les dejo una ciberbibliografía para que ustedes puedan consultar más de esta información. Con base a estos tipos de textos, chicos, que estuvieron viendo en este material, la idea es que elijan uno, cualquiera, sea literario, sea no literario, y puedan ustedes elaborar en una cuartilla un texto. Entonces, esa es la invitación que les hago el día de hoy. La próxima semana les estaré dejando también un video grabando el tema de la clase para que puedan tener mayor comprensión. Recuerden que si necesitan ustedes de pronto alguna tutoría, alguna asesoría adicional, me pueden consultar al correo electrónico. Con mucho gusto
allí les explico lo que ustedes necesiten. Que tengan feliz semana. Hasta luego.